¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste. Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse: ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, queridos amigos, pochitos, fusipochitos, fusilácticos, Pochitolácticos, chilenos, everywhere, niños de corazón. Hemos llegado, para bien o para mal, al capítulo 10 de nuestro querido podcast. Y bueno, tal como veníamos anunciando, hoy se acaba nuestra primera temporada. Estamos aquí con nuestra querida invitada permanente Fusilactic. Para el próximo capítulo, o sea, para la próxima temporada vamos a cambiar eso. Sí, ya no es una invitada. Bueno, antes de empezar el capítulo de hoy día y introducir el tema, me gustaría dar unos agradecimientos de verdad, así como de todo corazón, a la gente que nos acompañó en estos primeros 10 capítulos y siempre estuvo como comentándonos con nosotros, ya sea a través de los mismos videos de YouTube o internamente por mensajes directos. Así que muchas gracias al Matías, que le encantan las recetas de cocina de la Fran, a mi primo Christopher, que siempre nos daba como tips y nos corrige algunas cosas, a Mankai Art, que siempre comentó también, a Lady Saurio, a Rocky Holix, a la Maca, Petit Maca, por ser nuestra primera invitada. Y bueno, primera y única invitada realmente al podcast, y a su pololo también, que tuvo mucha paciencia ese día con nosotros. A Chiquihuahui, a nuestros padres y familias que de verdad también nos han estado escuchando un montón. Yo quiero darle un saludo especial a mis compañeros de Expega, sobre todo a Eliud y a la Cote, que siempre escriben. Yo sé que la Tami también ha estado súper ocupada por lo que me contaron, pero que igual escucha el podcast, aunque no lo comento tanto. Y no quería que el Johnny se afeitara, pero se afeitó igual. y a todo el equipo de ICLAS que haya escuchado alguna vez el podcast. Y ojalá estén escuchando este último capítulo. Sí, de hecho, por las estadísticas de YouTube, yo sé que hay mucha más gente escuchando el podcast, exactamente. Así que los invitamos en esta segunda temporada que se viene muy prontito a comentar y ser más partícipes. De verdad es muy entretenido el feedback de este asunto. Como noticia, les informamos que dentro de los próximos días, probablemente este mismo lunes, hoy, que estamos grabando esto un sábado, recuerden, van a estar todos los capítulos ya disponibles en iVoox, pero no así en SoundCloud, porque lamentablemente vamos a dejar de subirlo a esa plataforma, ya que como no teníamos premium ni tenemos para poder pagarlo, los capítulos se van borrando. Entonces es una lata que perdamos los comentarios o el feedback de ustedes. Sí. Así que van a estar en iVoox, que recuerden que pueden descargar la aplicación y además pueden descargar los capítulos de manera gratuita para que se los puedan llevar a cualquier parte. Así que, sin más que decir, chicos, el capítulo del día de hoy es para explicar un poco el contexto de todo lo que fue nuestro podcast. Y bueno, el capítulo del día de hoy, como ya sabrán, se llama El país de nunca jamás, crecer y crecer. Y particularmente me gustaría hablar de Peter Pan, que es a quien hace referencia el título del capítulo de hoy día. Y tiene que ver con estos niños que no quieren crecer, que ven a estos adultos que se han contaminado de ciertas cosas como el Capitán Garfio. Y también tiene que ver con un síndrome que no sé si pasará en todo el mundo, pero al menos en Chile, cuando un adulto no quiere crecer, se le dice como, mira, tiene el síndrome de Peter Pan. Como que no Muy quiere cierto. crecer. Y yo me pregunto realmente si crecer es tan malo, si cuando uno es niño, o ahora también nos hacemos esta pregunta del podcast, ¿por qué crecí tan rápido? ¿Por qué cuando niños queríamos crecer? Y tan rápido. Y tan rápido. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Alguna idea, mi querida Fusilactic? ¿Por qué queríamos crecer tan rápido? ¿Por qué queríamos crecer tan rápido? ¿Qué teníamos en nuestras cabezas? Yo creo que queríamos ser independientes, mandarnos solos, que no nos dieran órdenes, que mi mamá no me dijera qué tenía que hacer en mi cama, que mi cama estuviera sin hacer todo el día, que los platos se quedaran ahí sin lavar. Y así están, pues, mi querido Johnny. Nadie lava los platos por mí, nadie hace mi cama, nadie limpia la cama. Mentira, yo sí lavo los platos. Bueno, el Johnny lava los platos, yo cocino, yo también hago la cama. Pero esas cosas queríamos cuando éramos niños, que no nos dijeran qué hacer. Puede ser. Tal vez tenga que ver, bueno, de hecho, crecer es un poco
tomar parte de esa responsabilidad. Responsabilizarse. Exactamente, pero porque de hecho cuando uno es niño, lo único que te dicen como tu única responsabilidad es ir a clases y estudiar. Muy cierto, muy cierto. Y de hecho también, por ejemplo, cuando uno tiene una mascota, que ya se viene el capítulo de las mascotas, chicos. Oh, sí, se viene muy bueno. Es como, te dicen así como... Tu única responsabilidad ahora es cuidar a la mascota. Exactamente, es como, ¿estás preparado para hacerte cargo de algo o alguien? Que está vivo. Que está vivo, exactamente. Pero yo siento que crecer no solamente tiene que ver con ser responsable. Porque, o sea, crecer es una entidad, por así decirlo. Me gustaría llamarlo una entidad. Mucho más amplia que no engloba solamente esa parte de... Un espectro. Un espectro, exactamente. Crecer es que uno crece físicamente, mentalmente, psicológicamente. Uno crece en muchos aspectos. Pero sin embargo, por ejemplo, igual podemos hablar de que hay ciertos adultos que no crecieron nunca. Sí. Entonces, me gustaría saber, o me gustaría que la gente también después nos comente, qué es lo que realmente significa crecer y si es tan bueno o no. Porque es algo que me vengo preguntando hace 10 capítulos. ¿Hace 10 capítulos? Pero hemos hablado de las cosas buenas de crecer, las cosas malas de crecer. Crecer para bien, crecer para mal. Yo creo que crecer es una cosa personal en primer lugar. Pero no es una cosa ni buena ni mala. Exactamente. Pero yo creo que sí hay algo que tal vez es muy negativo de crecer. Y que tiene que ver precisamente con el tiempo y con el paso del tiempo. A la larga, en algún punto de nuestra infancia... nos empezamos a dar cuenta que estamos creciendo. O, por ejemplo, en el caso de las niñas que tienen abuelitos, se empiezan a morir los abuelitos muchas veces. ¿Las niñas? Los niños me refiero. Niños en general, ¿cachai? Se le empiezan a morir los parientes. Llega un punto en que se te empiezan a morir tus seres cercanos. Y te das cuenta de que el tiempo y crecer lo único que hace es desgastar finalmente tu cuerpo. Y que el hecho de crecer significa a la larga que se te está acabando un poco el tiempo. ¿O no? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Porque también tiene que ver con el mismo hecho de salir del colegio. Yo me acuerdo que cuando salimos de octavo, todos mis compañeros estaban como todas llorando porque se iban a echar de menos y todo. Porque se iban a dejar de ver. Exactamente. A mí no me pasó eso. No, a mí tampoco. Es que yo seguí viéndola el año siguiente, entonces yo no me tuve que cambiar de colegio después de octavo. Claro, pero claro, quemar estas etapas, crecer por así decirlo, también representa el hecho de que pasaste una etapa, se te está yendo el tiempo. Tiene que ver mucho con ese asunto que te dicen como se te está yendo el tiempo y qué hay hecho con tu vida. Y nuevamente volvemos al tema de la responsabilidad, de tener que hacerte como responsable de tu tiempo. Porque a la larga es eso, el tiempo es la única cosa que no vuelve en esta vida. Ya se puso profundo Johnny. Bueno, hablando un poco de eso, de cómo es el paso del tiempo, me gustaría hablar de algo muy chistoso. No sé si para todos es chistoso, pero cuando uno crece, cuando uno es niño, como que no te das cuenta de que un día fuiste guagua y después ya estabas caminando y empezando a hablar. Como que no tienes la conciencia para darte cuenta de eso. En los primeros años de vida. En los primeros años de vida de tu cuerpo, por así decirlo. Ya. Hasta que llega un momento que todos hemos pasado y se llama pubertad. Y yo creo que ese Te pegaste un salto un poco grande. Sí, es un salto un poquito grande. Son como unos 13 años más o menos. Más o menos. Bueno, probablemente también tenga que ver con cuando la ropa te empieza a quedar chica y ya no te puedes poner las mismas poleras que te gustaban. Eso era tan triste. Sí, pero yo creo que el gran momento, el punto culmine cuando ya te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo está cambiando y no va a volver a ser el mismo, es la pubertad. La terrible pubertad. La terrible pubertad, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que, bueno, de hecho yo creo que para las mujeres es terrible. Es mucho más terrible que para los hombres, ciertamente. Pasan muchas más cosas, pues, Johnny. Exactamente. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? De crecer físicamente. ¿Cómo fue un poco el tema de la pubertad para ti? Por ejemplo, un poco antes de que empezáramos a hablar el podcast, estábamos comentando que en Chile realmente no había educación sexual. De hecho se eliminó así como jornadas completas de educación sexual para los menores. Y de hecho, si mal no recuerdo, creo que Chile hoy en día está con unas altas tasas de contagio de SIDA. Muy altas, las más altas que se han visto en décadas. En muchos menores de edad y gente veinteañera. Y probablemente tenga que ver con ese mismo hecho. Pero me gustaría como llevar ese punto, porque cuando la pubertad muchas veces nos llega,
te llega de una y tus padres nunca te hablaron al respecto de eso. Y sobre todo, por ejemplo, para las mujeres es un cambio así, pero brígido, cuático. Casi gore, literalmente gore, ¿cachai? Entonces, cuéntame un poquito de eso, Fusi. ¿Cómo fue para ti el hecho de darte cuenta que tu cuerpo estaba cambiando y que ya no eras una niña? Es tan triste cuando te dicen eso, que cuando ya te llega tu primera menstruación, digamos las palabras como son, sí. no es gore, nada, es menstruación. Te dicen así como, oh, ahora eres una mujercita, ya estás grande, pero, mira, pero sigues siendo niña. Obvio, pero por ejemplo yo recuerdo un caso muy puntual que pasó en mi colegio, cuando yo estaba chico, que salió una niña del baño con el jumper completo en sangre. ¿En serio? Y salió gritando, me voy a morir. ¿Cachai? Porque probablemente nadie le dijo que eso le iba a pasar. O sea, es que imagínate tú si no sabes de tu cambio y de repente empezás a sangrar de esa manera, pensé que tenés como una hemorragia interna, porque que literalmente eso es, por así decirlo. Pero la pobre niña estaba así corriendo despavorida por el colegio y yo tampoco entendía lo que le pasaba. Yo de verdad pensé que estaba grave porque tampoco tenía... ¿Y eso a qué edad fue? Yo debo haber tenido unos 7 años. ¿Eso qué? ¿En segundo básico? En segundo, tercero básico, claro. Y la niña ya estaba como llegando a octavo. Ah, pero ella era grande. Era un colegio. Ella era grande, ¿cachai? Y salió gritando del baño que se estaba muriendo. Que se iba a morir. Ahí estamos ¿cachai? Mal, pues, Johnny. No por ella, sino como por sociedad. Como sociedad, exactamente, ¿cachai? ¿Cómo no hablar de este tipo de cosas? En tu caso, por ejemplo, no sé, ¿tú te diste cuenta sola? ¿De que estaba creciendo? ¿De qué? De todo, por ejemplo, el mismo hecho de la menstruación. ¿Cómo fue para ti? Digamos que a mí, cuando me llegó la primera vez, me llegó como a la edad justa. ¿Ya? Ya, todavía me acuerdo perfectamente de ese primer día. ¿Qué es la edad justa? La edad justa llega así como, para una niña normal, es normal que le llegue como entre los 10, 13 años. ¿Ya? Si te llega antes de eso, es pubertad precoz. Sí, si te llega después de eso, es pubertad como tardía, una cosa así. Yeah. Y yo tenía muchas compañeras en tercero básico que ya les había llegado la menstruación. Y todavía éramos muy niñas. Estábamos recién escuchando como 31 minutos. En el capítulo de la música hablamos de eso y muchos capítulos. Jugando todavía con muñecas, coleccionando láminas de álbumes. Entonces yo me acuerdo que a mis primeras compañeras les empezó a llegar, porque igual eran como más maduras físicamente. Eran más grandes, eran más altas, tenían más pechuga, estaban mucho más desarrolladas que yo, por ejemplo. Sí, y a mí cuando me llegó como a los 12, una cosa así. Bien, ¿cachai? Y me acuerdo que tenía compañeras en séptimo básico y todavía no les había llegado. Séptimo, octavo básico, y es preocupante, pues, ¿cachai? Se supone que una mujer ya a esa edad debería tener su primera menstruación por un montón de temas hormonales, de crecimiento y esas cosas. Pero antes de que a mí me llegara, yo tuve clases de educación sexual. No como ramo formal, sino como parte jornadas. No. Como parte del ramo de ciencias. ¿En serio? De ciencias yo tuve clases de educación sexual y me acuerdo que se saltaban como ciertos años. Creo que en segundo básico vimos como lo que significaba la reproducción animal. Ya. Y ya en cuarto básico vimos como todo lo que era la educación sexual humana. Ya. Con laminitas y con videitos y un montón de cuestiones bien gráficas. Y me acuerdo una vez haber llegado a la pieza de mi mamá y haberle preguntado que por qué pasaban ciertas cosas. Ya. Que por qué el hombre metía vamos a decir las cosas como son. Sí, su pene. Su pene en la vagina de la mujer. Y no me supo explicar. Yo creo que quedó así como muy para adentro, pero al final no le di más vuelta y al final como que entendía el asunto yo sola. No entendía qué significaba como en ese momento crecer, que eso era como tema de adultos. Pero cuando a mí me llegó la menstruación, fue en Fiestas Patrias. Oh. Me acuerdo un 19 de septiembre del 2003. Yeah. Me acuerdo clarito. Y no fue así como heavy como lo escribiste tú. O sea, yo de repente fui al baño, vi que tenían como manchados mis calzoncitos y me asusté y llamé a mi mamá me dijo como, ya, te llegó nomás, ponte esto. Y eso fue. Y lo pasé pésimo las primeras veces, los primeros meses. Nada, ni siquiera fue como, mira, ponte una de las mías y probemos. Y ahí pasé por muchas cosas. Yeah. Ahí me di cuenta que ya tenía que empezar a crecer. Que ya mi cuerpo estaba cambiando y que no iba a volver a ser el mismo. No. ¿Y qué significa eso? Significa empezar a tomar decisiones y responsabilidades. Hacerme responsable, por ejemplo, de que todos los meses me iba a llegar, que iba a sangrar y que tenía que ponerme sí o sí una toallita. No, qué Entonces ahí empecé a decidir cuáles toallitas me gustaban más. Yeah. Y ahí empecé a aprender a decidir, a decirle a mi mamá, como sabéis que estas me gustan, estas no me gustan, estas que usas tú a mí me hacen daño, porque hay unas que son terribles, que son esas mallas, que son esas de plástico, ya, esas no eran para mí.
Y ahí me di cuenta que ya no había vuelta atrás. Y después, me acuerdo, cuando ya estaba, me decía en el colegio Mina, no se hablaba mucho esto del tema de la menstruación. Y yo sabía que habían compañeras que ya les había llegado, pero era como súper tabú dentro de nosotras mismas. Como que no se preguntaban. No, para nada, pero lo sabíamos. Porque sabíamos que de repente había una que llegaba como arrancando al baño y después volvía. Ya la teníamos que echar porque a ti también te estaba pasando. Entonces como que todavía no teníamos esa confianza. Pero me acuerdo que para una reunión de apoderados, todas las mamás estaban preguntando como, ay, ¿a tu hija ya le llegó? Ay, sí, a la mía le llegó tal día. Ay, ¿y la tuya? Ay, sí, también. Era como la que se estaba ganando el premio por ser la primera que tuvo como a su hija con menstruación. Una cosa así muy extraña. Y ahí mi mamá le comentó como a las mamás de mis mejores amigas que a mí ya me había llegado y mis amigas se enteraron también y yo me enteré que a ellas también le había llegado. Entonces fue como un círculo vicioso súper vergonzoso. ¡Qué mal! Sí. Mamás, no lo hagan. No, por favor. Pero hablen de estas cosas con su hija. Y por ejemplo, como el tema de... Tú también me mencionabas el hecho de que, por ejemplo, a las mujeres les salen pechugas, po. Ah, sí, pero eso pasa antes de que te llegue. ¿Ah, sí? Sí, pues pasa antes de que... Es que tu cuerpo se está preparando po. para poder reproducirse. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, para poder reproducirse, una mujer necesita tener senos, desarrollar sus senos. Para amamantar. Para amamantar. Entonces yo me acuerdo que en tercero básico por ahí me empezaba a rozar como la insignia de la ropa del colegio, que estaba como justo bordada en la parte de los pezones, po. Lamentablemente, en la parte izquierda. Entonces yo le decía a mi mamá que me molestaba, que por qué me picaba tanto, quería ponerme algo o hacer algo. Y ahí fue cuando mi mamá me empezó a comprar mis primeros sostenes. Pero no me los compraba porque me estuvieran saliendo pechugas, sino que me los compró para que la ropa no me rozara los pezones. Sí, po. Y ahí me di cuenta que mi cuerpo estaba creciendo, que estaba cambiando. Y ya lo último de lo último fue cuando estábamos en un paseo de curso. Y estábamos en una piscina con mis compañeras y estábamos como todas en traje de baño, sentadas así como exponiendo nuestras partes al sol. Con traje de baño ya. Y de repente veo que a uno de mis compañeros se le escapan como unos pelillos por ahí del traje de baño en esa parte. Y yo dije, no, ¿qué está pasando? Y de repente me veo y yo estaba igual, ¡no! Sí, y ahí me di cuenta que ya no era la misma. Por Dios. Pero yo no me fijaba en esas yo creo cosas, que en este ¿cachai? momento de haber mucha gente caga la risa. Pero son cosas que pasan. Perdón por un poquito de Bueno, ¿y tú, Johnny? ¿Cuándo te diste cuenta que tu cuerpo estaba cambiando? Cuando me empezaron a salir pelitos, obviamente. Cuando me empezaron a salir pelitos. ¿Dónde te salían pelitos? No, en todas partes. Pues si yo ahora soy un hombre extremadamente lobo. peludo. Sí, pues cuando chico yo no era tan peludo. O sea, pero yo creo que lo primero que me di cuenta fue con el tema del bigote. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí me salió bigote mucho antes de que me empezaran como a pasar cosas sexuales, por así decirlo. Entonces, de hecho, me acuerdo que no me quería afeitar hasta... Esperé mucho tiempo porque mis papás me decían que si me afeitaba muy antes se me iba a tupir mucho la barba, cosa que pasó ahora, pues, ¿cachai? Así es. Que tengo como la barba muy, muy gruesa, muy dura. Pero hoy en día, por ejemplo, ser un barbón sexy está de moda, así que... No le teman a su barba, niños. Exactamente. No le teman a sus pelitos. Pero eso, yo me acuerdo que cuando estábamos en séptimo básico, hicieron unas como jocas, creo que se llamaban. ¿Qué es eso? Fue un encuentro sexual que se hizo hace... creo que sí, creo que he escuchado de eso. Tú no, yo no lo viví, pero... no participaron, claro. No. Y estábamos en séptimo y yo no tenía idea de nada. O sea, a mí todavía no me llegaba... Pero en séptimo nunca tuviste clases de educación sexual, nada. Tuvimos solamente esa jornada, Ay, me acuerdo. Y yo no entendía absolutamente nada porque todavía no me llegaba como el despertar sexual. Y me acuerdo que preguntaron en un momento así como, ¿quién de aquí se masturba? Y unas compañeras levantaron la mano, po. Y yo decía como, ¿qué es eso? Así como dentro mío, po. Y me daba vergüenza preguntar, po. Y después llegué en la tarde así y le dije como, papá, mamá, ¿qué es masturbarse? Y se cagaron de la risa. Y mi mamá le decía como, jaja, dile a tu papá que responda, po. Qué mal está eso. Tía, eso no se hacía. Sí, y nunca me respondieron. ¿Y nunca te respondieron? No. Bueno, mi mamá nunca me respondió esa duda, pero... Yo me quedé con la duda y después... Pero lo entendí en clase. Me acuerdo que viendo una película también hablaban del orgasmo. Y también fue a preguntarle a mi mamá, mamá, porque no teníamos un diccionario en casa y no había internet. ¿Qué es un orgasmo? Y también, así como, pregúntale a tu papá. Y ahí quedó el Johnny. Pero me acuerdo particularmente después cuando ya pasé octavo, que llegó un compañero que se llamaba Bastián Canales, con nombre y apellido. Canales.
Y él era un chico un poco promiscuo, al que probablemente le había llegado el despertar sexual mucho antes. Canales, yo te quiero. Y la verdad, ahí como que entre mis amigos fui como aprendiendo un poco de lo que le estaba pasando como a mi cuerpo, por así decirlo. ¿Cachai? Pero esa fue la forma como de despertar sexualmente hablando. ¿Cachai? Para mí, en cierta forma, no fue como algo malo. Más que nada sentía como la angustia de no saber qué estaba pasando y por eso también tenía como esta curiosidad. ¿Cachai? Y eso, básicamente, como que no fue como tan terrible tampoco. Aparte de que me molestaban por el bigote. Creo que... ¿Y te afeitaste el bigote? Sí, después me afeité. De hecho, el día que me afeité llegué con un cuello de estos de polar tapado así porque me iban a huevear, obvio. Perdón por la palabra, pero me iban a molestar, me iban a hacer bullying. Y así fue, pues. Así como que alguien de repente fue como, oye, ¿por qué no te habéis bajado el cuello? Y como que ya había cachado y fue como, ¡guau! ¡Se afeitó! Y todo el colegio como, loco, todo el colegio así como haciéndome bullying. Así como, ¡guau! Pero me molestaron un día y de ahí nunca más. Así que cosas de niños. A mí me gustaría saber si están escuchando a mis hermanos esto. Siento que esa parte de su como crecimiento me lo perdí. Porque fue la parte de la pubertad. Cuando tú ya no estabas ahí en la casa. Sí, yo me fui de la casa y mis hermanos, a ver si yo tenía 18. Mi hermano igual estaban grandes ya. El Diego tenía como 13 años y el bicho tenía como 15. Pero siento que... Bueno, no me di cuenta de eso. ¿No? Como de su crecimiento, sí. Pero me gustaría que comentaran qué pasó, ¿Qué pasó en ese ahí? tiempo. Sí. Yo recuerdo también una vez que, bueno, ya después en la media, creo, también hicieron como un segundo intento como de orientación sexual y nos llevaron al Teatro de Rengo en ese tiempo y nos enseñaron lo que eran los preservativos. Era una campaña contra el SIDA. Y me acuerdo que molestaban a todas las chiquillas porque estaban regalando estos condones de consultorio que son pésimos, pero como ya, ¿quién quiere venir a aprender a poner el condón? Y tenían así como un pene de madera barrido y estaban todos como cocoroca. Imagínate, pues, ¿quién te campo, po? Súper ignorante, así como, ¡ay, el condón! Rengo no es tan campo, Johnny. No, pero piensa que hace 10, 20 años, de verdad, yo también tenía compañeros súper pollos, po. Pero eso no los hace gente de campo. No, pero tiene que ver muchas veces, yo creo que los papás no hablan ese tipo de cosas con los niños. Pero ya vamos para allá. Sí, de hecho, podríamos pasar inmediatamente a eso. Bueno. ¿En qué momento es bueno, cachai, decirle a un niño que está creciendo, que todas estas cosas van a pasar? Porque de verdad, por ejemplo, lo que pasó con la niña que salió corriendo pensando que se iba a morir, es terrible. Y es terrible, por ejemplo, que pasen por eso y recién ahí como que tus papás hagan el lapsus de, oye, hijo, ya mira, lo que pasó es, y conversar este tipo de cosas. Pero también es muy malo decírselo muy chicos. Estaba recordando la escena de Capitán Fantástico, la película de Viggo Mortensen, donde hay una niña que le pregunta al papá qué es el sexo y el papá le responde así como en palabras técnicas: es cuando un hombre mete su pene en la vagina de una mujer. Y la niña está así como, ¿por qué alguien haría eso? Y el papá nuevamente le responde así muy fríamente le dice como resulta que les da placer sexual, hace que sus nervios se relajen, producen hormonas, producen dopamina y eso les da felicidad. Y la niña como, ¿y la parte de la reproducción? No se le explicó. No se le explicó. Solamente la niña preguntó por el sexo. Claro, y de hecho en una entrevista el actor dijo que él jamás le hubiera dicho eso a una niña de esa edad. ¿Cachai? Porque aparte no están psicológicamente preparados para eso. Pero cuando uno está preparado, yo siento que no estaba preparado en cuarto básico. No. Pero era necesario porque iban a empezar a pasar estos cambios que ya los conversamos. Pero yo creo que los 10 años, como unos 2 años antes es una buena edad para empezar a conversar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo he tenido tal vez ciencias naturales en el colegio. Ya he aprendido un poco cómo se reproducen las especies. Entonces ya no te va a parecer tan extraño que si venimos del mono o de lo que sea que vengamos, ¿cachai? Si somos animales en cierta forma, nos reproduzcamos de una manera muy similar. Somos mamíferos, ¿cachai? Entonces yo creo que llegado a ese punto es necesario hablar con los niños y explicarles que el cuerpo va a crecer, ¿cachai? Y eso también me lleva como a otro punto. ¿En qué momento, por ejemplo, se le habla a un niño de la muerte? También. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, tengo un caso muy cercano que
La Emilia, por ejemplo, ya ha estado presente en 2 funerales de gente. ¿2 funerales? De gente muy cercana, ¿cachai? O sea, uno fue su abuelo. Sí, pues uno fue su abuelo y el otro fue Diego. Cierto, el pololo de su mamá. Entonces, yo sé que, por ejemplo, a los niños se les dice que estas personas, nuestros seres queridos, están en el cielo, todo el tema, pero no sé si eso sea tan provechoso, porque ahí a lo largo lo que estáis cultivando, por así decirlo, es un pensamiento de religión católica, pero no sé si sea tan provechoso explicarle al niño ahí que en algún punto todos se van a morir, ¿cachai? Recuerdo en Benjamin Button, cuando esta película donde él nace viejo y va rejuveneciendo, que él cuando niño debe haber tenido como proporcionalmente la mentalidad de un niño de 10 años, y hay una señora que le cortaba el pelo. ¿Tú no la has visto? Pero sí, esa parte. Sí, bueno, sí. Y ella le dice, pero Benjamin, estamos destinados a perder a todas las personas que amamos. Y él queda así, pero muy para adentro. Y después cuando ella fallece, le dice como, ella me enseñó lo que era querer a alguien y extrañar a alguien, ¿cachai? Y siento que, puta, por eso me encanta tanto esa película, porque habla, ¡perdón! Porque habla de... Yo solo te miro. De todo el proceso de lo que es la vida y el crecer. Yo siento que las películas como que más nos encantan cuando niños, o que nos marcan, por así decirlo, son esas películas que hablan de crecer, que hablan de todos estos procesos, ¿cachai? Que tal vez muchas veces no estamos preparados, pero alguien tiene que decirlo. Muchas veces ni siquiera son nuestros padres, no son nuestros amigos. Son las películas muchas veces. Muchas veces en la música, exactamente. Las series de animación, tal vez. Los libros que leemos. Son ventanas a estos conocimientos que de otra manera nadie se podría ser responsable de decírtelo. Yo le regalé, por ejemplo, a mi sobrino un libro sobre la muerte que se llamaba La muerte en una nuez. Me costó un montón encontrar ese libro. Era un libro muy chiquitito, me salió muy caro. Sí. Y creo que no lo tienen. Creo que lo perdieron. No, demonios. Lo jodió. Pero siento que igual le regalé ese libro a ella, sin saber leer, sin saber nada. ¿Muy joven? Muy joven. Entonces tal vez los papás lo vieron y fue como, no, esto no es apropiado para los niños todavía. Exactamente. Pero explicado de una manera muy linda la muerte, y por eso a mí me gustó el libro. Yeah. Tal vez era demasiado explícita la muerte, era el típico como monstruo de túnica negra, con cara de calavera, con la hoja en la mano, pero le explicaba al niño, porque el niño no quería que su mamá muriera. Su mamá estaba enferma. Y el niño lo que hace es atrapar la muerte en una nuez y la tira lejos. Pero se da cuenta que sin la muerte, por ejemplo, no podían matar a los animales que se querían comer. Y la gente empezó a quedarse como sin comer. No morían, pero quedaban así como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tenemos sobreproducción de animales, de árboles, de plantas, porque nada moría. Pero nada moría. Entonces ahí el niño se dio cuenta de que la muerte igual era importante. Era un proceso natural de la naturaleza. Exactamente. Entonces liberó la muerte de la nuez. La nuez no se llevó a su mamá, sino que se la llevó ella más adelante cuando el niño estaba más grande. Yeah. Y era un encuentro súper bonito y súper bien ilustrado. Por eso a mí también me gusta el libro. Yeah. Pero yo creo que esa es una de las maneras lindas de explicarle como ciertas cosas como de grandes a los niños. Bueno, de hecho, a través de cuentos. La gran mayoría de los cuentos infantiles muchas veces son fábulas que nos explican como aspectos muy importantes de la relación humana, de cómo nos entendemos como personas. Por ejemplo, yo mencionaba en algún capítulo el gigante egoísta, que tenía que ver con hablar cierto. de esto de compartir, de vivir en comunidad. Y así muchos libros, no recuerdo algunos, otro más particularmente ahora. Sí recuerdo un montón de películas, porque para mí como que mi gran referente de experiencia en la vida fueron las películas. Pero es importante, y yo siento que por eso también lo hablamos en algún momento, que es muy importante que los papás se sienten de verdad a ver de repente estas mismas películas, o a leerles un cuento que hable de este tipo de cosas, y el niño puede hacer las preguntas en ese momento. Y que hay un adulto responsable que le puede explicar tal vez cosas que el libro no le va a poder responder, porque después del libro no hay como un preguntas frecuentes como hoy en día en las páginas web o en la vida cuando tú quedas con dudas, ¿cachai? Es súper importante profundizar tal vez las cosas, que el libro sirva para abrir una conversación. Y poder, o la película o la serie. Exacto, o lo que sea en general. En cierta forma, como que es súper importante en ese sentido que estos cuentos empiezan a hablar de esta responsabilidad, por así decirlo, que empiezan a tener los niños. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se le pide a los niños para que empiecen como a crecer o a
a tener estas responsabilidades, que aprendan a guardar sus juguetes. Sí. Por así decirlo, que guarden sus lápices. Por ejemplo, muchas veces. Que cuiden sus materiales. Que cuiden sus materiales, como tu hermano. Como mi hermano. No alcancé a comentarlo en el capítulo del colegio, pero yo tenía un hermano, ya no lo tengo. No, pero mi hermano más chico, que ahora tiene 24. Estuvo de cumpleaños hace poco. 23 creo que cumplió. Yeah. Oh, Dios mío. 23. ¿23? Sí. Y él siempre perdía los materiales del colegio, siempre. Y me acuerdo que mi mamá tenía debajo como de su velador en la pieza una caja con muchos materiales en caso de que en lindura se le perdiera alguno. Y me acuerdo particularmente de un lápiz que tenía 2 colores. Yeah. Uno azul y uno rojo en cada punta. Y hermano, siempre se le perdía. Siempre. El mismo lápiz. Y el lápiz era súper caro. Y mi mamá tenía como una colección completa de esos lápices ahí porque sabía que el tonto se le iba a perder. Y yo me acuerdo, llegaba todas las noches y mi mamá, ¿tienes el lápiz azul con rojo? Sí, lo voy a buscar. Y lo buscaba. Obviamente el lápiz no estaba en ninguna parte, ni en su mochila, ni en el estuche, ni nada. Y le llegaba. No, obviamente. ¡Ay, qué manera de sufrir eso, por ejemplo, ese tiene niño! que ver con... Porque cuando uno es niño tiene tantos estímulos, obviamente más encima cuando vaya al colegio, que tus compañeros, que... En fin, que obviamente... Una de las preocupaciones mínimas va a ser preocuparse por dónde está el lápiz cuando estáis en clases. Pues, si estáis aprendiendo, estáis jugando, todo es nuevo, por así decirlo. Es lógico. Pero no es excusa para ser irresponsables. No es excusa, pero también pasa muchas veces porque a los niños se les menosprecia en cuanto a lo que son capaces. Y en ese sentido, por ejemplo, algo de lo que hablábamos el otro día y que se nos pasó del capítulo también del colegio, fue el hecho de tener la libreta de comunicaciones. ¡Oh, sí! Porque los niños eran incapaces de dar un recado a sus padres, ¿cachai? Ya sea porque se les olvida o porque sencillamente no querían decirle a sus papás así como, mamá, se viene a la reunión de curso, vamos a ver llevar todos la bien cartulina. Rojos. Claro, la cartulina, Sí, las ¿verdad? tareas, exactamente. Las tareas. Porque de verdad los niños somos. Cuando éramos niños éramos muy distraídos. Era imposible que recordáramos algo de aquí a la tarde, así, básicamente. Entonces, bueno, son cosas que, por ejemplo, después van creciendo, o sea, que se supone que deberían cambiar a medida que uno va creciendo Va y madurando. va madurando, se va haciendo Por ejemplo, responsable. en el colegio me pasó eso, porque yo en primero como que siempre tenía a mi mamá encima, siempre me decía como ya, saquemos la libreta, saquemos las tareas, qué cosas tienes que hacer. Pero ya después cuando empecé como a pasar de curso, ya no necesitaba a mi mamá encima, porque yo ya sabía las cosas que tenía que hacer. Claro. En cambio con el Diego, tuvimos que estar con él encima de él hasta 6º, 7º básico. Mi mamá estuvo encima de él. Porque si no estaba encima de él, iba a repetir de curso. Chuta. Y repitió de curso. Chuta. Pero no por culpa de mi mamá, ¿cachai? Ah, ya. No, yo no le voy a echar la culpa a mi mamá porque yo sé que está escuchando esto y después anda llorando. No fue tu culpa. Pero el Diego le costaba, pues entonces siempre había que estar encima de él. Siempre hay un niño que le va a costar más. Sí, es verdad. Igual te quiero, Diego. Lo estoy dejando como porra frente al mundo. Pero ahora es un exitoso ingeniero automotriz. Termina la sí. carrera. Ay. Me gustaría pasar a hablar de otra cosa que delante lo tocamos un poco y que eran como estos temas de adulto. Porque cuando uno es chico, de repente como que pasaba que te mandaban como a jugar a otra pieza y te decían así como, no, estas son conversaciones de grande, váyase por otro lado. Y muchas veces no tenían que ver con nada cochino, ni hablar de sexo, ni otras cosas. Pero muchas veces, por ejemplo, los papás le escondían a los niños cosas de la economía del hogar. Cierto, muy cierto. Por decirte, como que... Porque puede que hubiera problemas o no querían, no sé, molestarte o angustiarte o preocuparte de más. Sí, pero por ejemplo, yo siento que es súper malo... Tal vez que a los niños, por ejemplo, no se les enseñe desde chico el valor del dinero, de cómo funciona, por ejemplo, el mundo, de dónde sale la comida. De dónde sale la luz y el agua. Exactamente, de dónde sale el internet que tú ocupas. Creo que alguien me comentó una vez, que pensaban que los pollos... Creo que alguien lo comentó. Yo te lo comenté. Lo de los pollos. Lo de los pollos, sí, que había un colegio cuico que pensaban ¿verdad? que Eso. los pollos los cultivaban como tofu, así. Como vegetales. Claro, como repollo. Que no sabían que era un animal. Y que los llevaron al campo a hacer una excursión y mataron una gallina y se querían morir. Y se querían morir y todas las mamás denunciando la violencia contra el profesor, ¿cachai? Que básicamente mató un animal enfrente de los niños, ¿cachai? Porque nunca habían comido pollo de campo los cabros, po. Pero pucha que les gustaba el pollito del supermercado. El pollito era súper rico, el pollito con hormonas. Pero claro, yo siento que es súper importante ese mismo tema, por ejemplo, explicarlo a los niños que para que ellos coman los ricos fideos con carnita, ¿cachai? Un animal tiene que morir,
¿cachai? Porque de esa forma tal vez el niño incluso se quiera volver vegano, ¿cachai? Por decirte. Y va a ser su opción, su decisión. ¿Cachai? Hoy en día, por ejemplo, nosotros mismos no estamos consumiendo mucha carne. Pero aún así pasa, por ejemplo, cuando estamos como hablando de la muerte, que esos son temas de adultos que no le explican bien a los niños. Pero que deberían ser. Que deberían ser. Porque forman parte, ¿cachai? De este crecimiento que después se le exige a los niños cuando ya están un poco más grandes. Sí. Así como madura, pero loco, nunca me diste las herramientas para poder entender mi entorno. Porque a la larga se trata de entender el entorno. O sea, si yo sé que algo se muere, si yo sé que no tengo todo el tiempo del mundo, si sé que el dinero más encima es caro. El dinero es caro. O sea, las cosas valen dinero y el dinero... Cuesta obtenerlo. Cuesta obtenerlo, exactamente, ¿cachai? Va a ser un tema. Yo me acuerdo que a mí, particularmente de chico, una de las cosas que sí le agradezco a mis papás fue que me enseñaron de muy pequeño cuánto valían las cosas y cómo se obtenían las cosas. Porque mi mamá me llevaba a ver el trabajo de mi papá. ¿Te acuerdas que te comentaba que cuando lo iba a ver me hacía los pancitos de animalitos? Sí. Exactamente. Pero lo veía sacarse la mugre y llegaba súper agotado a la casa, que casi nunca jugaba conmigo y yo más encima todo cabrón chico llegaba, me contaban que yo lo sentía él, guagua, y me ponía a llorar y tenía que él llegar y comer conmigo en brazo. ¿Cachai? Ahí todo cansado con la guagua de 10 kilos. Llorando. Llorando. No, pero con él me quedaba tranquilo. Pero el hecho de todo el sacrificio que conllevaba para él, por ejemplo, el dinero para la casa. Y me acuerdo particularmente que una vez, me acuerdo cuando ya estaba un poco más grande, me llevaron un día como a los flippers. ¿Cachai? Porque ellos se metieron como un comité donde todas las veces, cada reunión tenían que dar plata, por así decirlo, para este como fondo para poder tener casa, porque nosotros antes arrendábamos. Y bueno, eso después resultó en una estafa. Lo único que se obtuvo de esa cuestión fue el terreno. Y finalmente ese terreno se vendió y con eso se hicieron varios negocios, porque mis papás igual son bien pillos para eso. Qué guático igual. Pero yo me acuerdo que siempre ellos pasaban la plata y a mí me daba pena, porque yo decía así como todo el trabajo de mi papá se va para allá en algo que todavía ni siquiera vemos. Igual me pasa algo parecido. Para que no solamente el Johnny de pena. No, mi mamá, claro, trabajaba igual harto, mucho. Mi papá también llegaba súper tarde y también llegaba súper cansada del trabajo. Y me acuerdo que llegaba a hacernos 11, a prepararnos los almuerzos, a prepararnos el termo para el otro día. El termo que hablamos en el capítulo del colegio. El termo que te rompían tus compañeras. El termo que me rompían mis compañeras. Y todo era un sacrificio. Exactamente. Todo era un sacrificio. Comprarte hasta los materiales era un sacrificio. Salir era un... Ay, suena como pobre, así pobre Fran, pero pobre Johnny. Pero es que hace 20 años todo en Chile era un sacrificio. La economía chilena estaba pésima también. Yo entiendo lo que costaban las cosas. Y tal vez yo a veces le exigía mucho a mi mamá y le pido perdón si me está escuchando. Pero uno como niño no entiende, entonces esas cosas hay que explicárselas bien a los niños. Es súper importante, de hecho. No para que anden dando pena. No, sino para pero que sepan lo que cuestan a veces las cosas. Exactamente. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá me decía, por ejemplo, cuando íbamos a comprar, cuando yo me quedaba todo el rato en los juguetes, me decía, mira, yo para comprarte ese juguete tengo que trabajar una semana, me decía. Y yo como, ¡oh, una semana! Pero a veces hay niños que son súper mal agradecidos y es como, ya, pero una semana no te cuesta tanto. Y loco, así... No, eso es terrible. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá también me daba tareas. Me decía así como, ya, si tú haces el aseo toda esta semana, no sé, te voy a llevar al cine. ¿Cachai? Yo ayudaba con cosas de la casa y era como una forma... Para obtener una recompensa. Para obtener una recompensa, claro, que probablemente mis papás me hubieran llevado al cine igual, porque igual me portaba bien, ¿cachai? Entre comillas. ¿Cachai? Todos los niños igual rompíamos cosas en la casa de repente, o no sé, o se nos quedaba algo prendido, qué sé yo. Pero claro, pues adquiere mucho más valor para uno mismo el hecho de que la cosa como que te haya costado o hayas dado algo a cambio. En mi caso, por ejemplo, yo sentía que igual le agradecía a mis papás lo que hacían por mí. ¿Cachai? Y mis papás hasta el día de hoy se acuerdan así como, oye, tú cuando chico hacías aseo y ahora que voy para la casa no hago ni una lecera, me echo a ir al sillón a ver tele. Eso es verdad. Sí, es verdad, un poco. Pero es que los tiempos han cambiado también, po. Ya no tenemos las mismas necesidades que teníamos en ese tiempo. Por ejemplo, mis papás ahora trabajan, pero trabajan para darse gustos. No trabajan, ¿cachai? Para sobrevivir. Y eso es algo muy bueno en ese sentido de cómo han cambiado las cosas para nosotros. ¿Pero tú crees que es así, Johnny? ¿Has hablado con tus papás? Sí, hablamos con ellos. Sí.
Sí. Porque yo sé que mi mamá sigue trabajando y no es para darse gusto. Pucha. Aunque a veces igual lo hace, pero... Sí, pues, pero... Pero todavía tiene ahí dos pelafustanes estudiando en la universidad. Es que yo creo que ahí está el tema. Pelemos a los hermanos de la Fran, no. A los cuñados. No, pero es que obvio, por ejemplo, mis papás empezaron a darse gustos cuando yo también terminé la universidad, porque tener un chiquillo estudiando no es... Imagínate tener 3. Exactamente, po. Pero bueno. Pobre Johnny, que era uno solo. Exactamente. Me gustaría hablar sobre todo, pasando a otro tema también que tiene que ver con la infancia y crecer. Que de repente los adultos tenían estas conversaciones que no les podían explicar a un niño. Hay algo que, por ejemplo, se empieza a dar desde niño, pero que cuando somos expertos es cuando adultos, y es la mentira. Porque hay una frase que siempre los niños decían como, los niños no mienten, y los niños mienten, de verdad. Pero mienten muy mal. Mienten muy mal porque obviamente no saben hacerlo. Es como, y esto es como cuando el perro miente, así como, esto se rompió solo. ¿Cachai? Es como así como, ya suelta la comida, no, si yo no la tengo, y se le cae por el cachete al perro. ¿Por qué en algún momento, por ejemplo, hay una película que a mí me encanta también, que me hizo mucho sentido como niño, que es Mentiroso, Mentiroso? La de Jim Carrey. Cuando el niño pedía deseo que el papá durante un día no pudiera mentir. ¿Te acordáis? Sí, me acuerdo. Era muy buena esa película. Quedaba la embarrada. ¿Cachai? Pero por primera vez salían a aflorar los verdaderos sentimientos del personaje y las cosas verdaderamente importantes. Las cosas que de verdad valían la pena. Porque a veces, cuando llega el punto de adulto, hemos mentido tanto, por así decirlo. Por ejemplo, tratamos de ocultarle las cosas a los niños, nuevamente con esto de no querer que pasen tal vez la infancia que pasamos nosotros, en palabras de nuestros padres, que terminamos mintiéndonos a nosotros mismos, así como ¿por qué estoy en este trabajo tal vez? O ¿por qué estoy haciendo esto? Y te inventas una mentira cuando adulto que tantas veces que la has dicho te la terminas creyendo, y en cierta forma ahí es cuando empezamos a matar ese corazón de niño del que hablamos siempre, que no deberíamos dejarlo morir. ¿Qué piensas tú, mi querida Fusilactic? ¿Alguna mentira que te hayas dicho a ti misma en ese sentido? Ahora, así como pensándolo, no. Realmente no me puedo acordar así de una mentira. Por ejemplo, en la misma universidad, de repente siento que es una mentira que le inculcaron a nuestros padres, porque las cosas cambiaron, que en Chile, por ejemplo, con un cartón vas a tener como el título, el diploma, vas a tener el futuro asegurado. Tal vez en su época sí, tal vez en la época de mis abuelos sí, pero en nuestra época ahora no tanto. No sirve, no tanto, pero igual sirve, exactamente. Pero el mismo hecho de tener un cartón no te asegura absolutamente nada. Nada de hoy nada. En día. No. ¿Cachai? O sea, pero no es una mentira que nosotros nos impongamos, es una mentira que igual nos imponen. Nos imponen, pero terminamos creyéndola. ¿Cachai? Yo nunca me la creí. ¿No? No. Pucha. No, o sea, al final son metas que nos imponen, que uno termina, las cumple, pero después te das cuenta de que es como... Siento que perdí mi tiempo, siento que no aproveché tan bien ciertas cosas, que perdí como momentos tal vez importantes de mi adolescencia, de mi infancia o de mi juventud. Sí, exactamente. Por ejemplo, mira, yo tengo un caso muy particular que me pasó a mí con respecto a la universidad y en general, que cuando yo llegué a Santiago, como tú sabrás, yo trabajé en metro, fui conductor de metro. Y me acuerdo que cuando me preguntaron en la entrevista por qué quería ser conductor de metro, yo le dije, o sea, es como casi un sueño de niño conducir un tren. O sea, es como el equivalente a manejar un avión, a haber tenido, no sé, la autotería, la juguetería que yo decía cuando chico. Haber manejado un tren para mí de verdad fue como cumplir un sueño de cabro chico. Y más encima que me pagaban bien. Entonces cuando yo le dije así como, ¿por qué me gustaría manejar el metro? Porque lo encuentro sumamente entretenido. Además es una pega que para mí es súper aspiracional para ese corazón de niño. Pagaban bien y después me arrepentí tanto de haber dejado ese trabajo por la carga... Por la presión de terminar una carrera. Académica, exactamente, de haber terminado una carrera que probablemente en los 5 años que estudié en la universidad... En los 5 años que yo hubiese estado en metro, tal vez yo habría ascendido quizás que
puesto tendría. Porque la cabeza y las ganas de surgir yo las seguía teniendo. No me iba a quedar ahí como conduciendo el metro siempre. ¿Cachai? Quizás cuánta plata habría estado ganando, porque admitámoslo, en Chile todo es plata, ¿cachai? O sea, una de las razones por las que nos quisimos venir también para Japón fue porque estábamos como un poco cansados de ese consumismo como masivo que se está dando en Chile. Porque a la larga como que todas las metas o toda la felicidad que podías tener como chileno se refleja en cosas. Se refleja en cosas, exactamente. Es como lo que tú vales es lo que tienes. Y eso para mí personalmente está demasiado equivocado con lo que yo esperaba como niño, como ser humano. Y ese es un pensamiento, Johnny, muy millennial. Es súper millennial. ¿El de hecho de no querer comprar cosas o qué? El de no de que no querer comprar cosas, sino de no transmitir como tu esencia a través de las cosas. Tú no eres las cosas que tienes. No, po. En cambio, para otras generaciones, por ejemplo, tal vez sí. Para tus papás tener una casa era un tremendo sueño. Para mis abuelos también. Y ahora, lamentablemente, no tienen casa donde quedarse. Y yo creo que esa cosa también se le transmitieron a sus hijos, y sus hijos, que nuestros papás y mis tíos también intentaron transmitirlos a nosotros. De terminar la carrera, de tener una casa, de tener un trabajo, tal vez un auto. Pero no son nuestros sueños. Nuestro sueño es conocer el mundo, trascender más allá del mundo. Malditos millennials. No, yo creo que tiene que ver incluso dejar una huella. No, ni siquiera. Sí. ¿Cómo que no? El mundo se va a acabar algún día, da lo mismo que intenté. Esta cuestión, le quedan 100 años con el calentamiento global, así como vamos, nos vamos a morir. Creo que le quedan menos. Probablemente, pero yo siento que hoy en día mi objetivo están enfocados en ser feliz, de verdad, así, sencillamente. Y eso también es millennial. Eso es súper millennial, pero es que tiene que ver, por ejemplo, con todas las cosas que han pasado en los últimos años, que hemos visto gente morir, que hemos visto gente llevar una enfermedad de una manera paupérrima, porque en Chile la salud es muy mala. Sí, muy y si mala. no tenéis plata, va a ser pésimamente peor aún. Entonces, de verdad, así como lo que yo te decía, así como si a mí me diera cáncer, ¿cachai? Preferiría aprovechar lo que me quede de vida tranquilo. Tal vez al último tiempo me pondría un par de drogas por el tema de los dolores. Pero no me iría a encerrar en un hospital a desperdiciar el poco tiempo que me queda, ¿cachai? Y a la larga eso ha sido como lo que nos ha impulsado últimamente a vivir de esta manera, porque en Chile, como le decía a la Fran, éramos súper exitosos, éramos súper exitosos para el hecho millennial, dígase, porque para nuestros padres teníamos nuestro departamento, teníamos el auto, terminamos la carrera, estábamos trabajando, teníamos un trabajo estable, un sueldo decente, habíamos arreglado el departamento, lo teníamos súper bonito, no molestábamos a nadie, éramos autosustentables y nos estaba dando plata, autosuficiente, nos estaba dando plata para viajar por el mundo. Pero llegó un momento y de verdad que nos preguntamos como, ¿y ahora qué? Tenemos el auto y no me siento feliz. ¿Cachai? Como que más encima no teníamos mucho tiempo para poder usarlo. Ni para salir, ni para viajar. Y si salíamos, no disfrutábamos el departamento al cual también le habíamos metido lucas para estar ahí. Entonces, a la larga era una contradicción capitalista, consumista, tan grande que era terrible porque, por ejemplo, si querís salir en Santiago, querís ir al cine en la noche, loco, te pueden asaltar si no tenías auto, te pueden matar. Hasta el mismo taxista que vaya a tomar, si se te queda el celular, te roba. Es terrible. Entonces, a lo largo como que optamos por botar todo ese materialismo que teníamos allá, por venirnos a vivir a una pieza de 3x3. ¿Será? 3x3, exactamente. Sí, más o menos. Estamos comiendo vegetales, hemos bajado por lo menos unos 5 kilos, yo creo, ya desde que llegamos. Y hemos sido felices. Poco. Vivimos con poco, pero por ejemplo yo salimos a la calle y yo me siento súper seguro. Sí. Voy a un supermercado, me atienden el descueve, porque los japoneses, si hay algo que tienen bacán, es que son súper cordiales. ¿Cachai? No son perfectos. No son perfectos, pero no se imaginen una sociedad perfecta. Pero son muy cordiales. En el espacio público se preocupan bastante bien de no molestar al resto. ¿Cachai? El hecho de que las calles estén limpias, de que hayan baños públicos para que la gente no ande orinando en la calle, pero igual orinan en la calle. Sí, igual orinan. Pero, por ejemplo, siento que eso ha sido como algo que a mí me ha llamado mucho la atención personalmente dentro de mí. Así como que no pensé que este cambio podía llegarme, porque de verdad, mi papá cuando chico siempre me dijo así como, tú cuando estudies o cuando crezcas, preocúpate de hacer plata, porque, y de hecho también pasaba en otra película, no me acuerdo cuál. John Q,
La del papá, que el hijo tenía un problema al corazón y el papá le iba a donar el corazón propio para que el hijo pudiera trasplantarse. Ya. Bueno, y antes de hacer eso, él le da un discurso, pero preciosísimo, para llorárselo. Y le dice como, por favor, preocúpate de ganar dinero, porque con dinero las cosas son mucho más simples. ¿Cachai? Y eso también yo la vi muy chico y me quedó muy grabado. Y es verdad, lamentablemente, en el mundo, si tú tienes dinero, las cosas van a ser mucho más fáciles. Pero no significa que con dinero vayas a ser feliz. Me acuerdo que también cuando chicos le decíamos mucho que decían como el dinero no hace la felicidad, la compra hecha, decíamos nosotros. La compra hecha. La compra hecha. Y es un poco cierto, ¿cachai? A la larga no te va a llevar a ninguna parte porque la felicidad real pasa mucho más por algo espiritual, por así decirlo. Por ejemplo, ahora nosotros gastamos dinero en cositas tan chicas para la casa, pero que yo sé que a ti te hacen inmensamente feliz. ¿Cómo qué? Como una sábana nueva y unas almohadas nuevas. Con diseño, con estampado de alpaca, ¿cachai? Y que ni siquiera, de hecho, nos salieron sumamente baratas comparado con lo que nos hubieran salido en Chile. Y no podría decir que es un lujo, pero nos hicieron tan felices, por ejemplo, empezar como nuevamente a tener como personalizar nuestro espacio. Por eso sí lo compramos una mesita chiquitita que es que eso me pasa aquí, pues, Johnny, que yo creo que lo vamos a contar un poco más en el late podcast, que para sentirte como cómodo en un lugar tienes que sentir lo tuyo. Sí, bro. Y este lugar no era nuestro. No teníamos comodidades. Obviamente no íbamos a tener las comodidades de Chile, todavía no las tenemos, pero no importa. Ahora estamos mucho más cómodos que hace un mes. Sí, absolutamente. Y son detallitos chicos los que al final te hacen feliz. O te hacen sentirte cómodo. Yo ahora me siento cómoda en el día a día. Sí, pues exactamente. Ahora puedo decir que este espacio es nuestro. ¿Pero eso qué tiene que ver con crecer? Probablemente tenga que ver también con algo que pasa cuando eres niño, que tienes como absoluta libertad para personalizar, por ejemplo, tu pieza. ¿Eso es lo que uno quiere hacer cuando es chico, pero no lo puede hacer? ¿O cómo? No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú vives con tus papás, no podís como llegar y poner tus pósters en el living, obvio. Por decirte, o compartes la tele con ellos, me acuerdo. Yo recuerdo en ese sentido que igual la tuve fácil, porque mi papá siempre me decía así cuando yo llegaba, ¿queréis poner algo? Y bueno, yo ponía monito y mi papá fascinado conmigo viendo monito. Entonces, nunca tuve como ese problema. O le decía como, papá, ¿queréis ver una película? Yo tenía que compartir la tele con mi hermano. Lo sé, hay de haber sido terrible, ¿cachai? A veces. Pero el hecho, por ejemplo, yo recuerdo en la adolescencia yo empecé a personalizar como mi pieza, la tenía tapada en póster y tiene que ver con eso, con sentir como que es tu lugar, es tu propiedad, que eso refleja como tu personalidad, quiénes somos. Yo me acuerdo que nuestro departamento lo teníamos tapado en figuritas. Sí, que el Batman, que la pieza tenía peluche. Exactamente. La cama tenía peluche. Entonces cuando, por ejemplo, tus sobrinos fueron, Federico quedaron Sánchez. locos. Sí. O sea, la Mali y Martín, pero que querían tomarlo todo, que saltaban en las camas, que andaban que para allá, para acá. Oye, mi rana. Mi peluche de rana. Por ejemplo, yo tenía mi guitarra colgada en el living, que una guitarra muy bonita, que la cambié, ¿verdad? Y a todos les llamaba la atención. Y son cosas que uno hace, por ejemplo, para sentir como el lugar propio. Y eso tiene que ver mucho con ser niño, pues con llenar esos vacíos, tal vez, con juguetes, con ciertas cosas, y que tal vez cuando ya renuncias a ese niño, por así decirlo, te vuelves como un adulto amargado, que era como este Capitán Garfio, lo hacen más como por ser un adulto funcional. No sé si se entiende. Más o menos, explícanos. Por ejemplo, los utensilios de cocina. El hecho de que, por ejemplo, nosotros hayamos comprado unos platitos súper kawaii. Ya. Pudiendo haber comprado los platos blancos sencillos que a la larga eran para la función. Sí. ¿Cachai? No, pues nosotros queremos enriquecer nuestro espíritu. ¿Cachai? Queremos ser felices a través de lo que hacemos a través del día a día, porque entendimos que a la larga en las pequeñas cosas está esa felicidad. Y es algo que se adquiere también con un poco de madurez, o tal vez sencillamente se trata de venir de vuelta, se trata de haber crecido, de haber trabajado, de haber cumplido como todas estas etapas que los adultos te piden que cumplas y no haber encontrado nada ahí. Es como Qué profundo. Qué profundo, pero es como esta película de Adam Sandler, que a mí también me encanta, la del control remoto. Click, ¿cachai? Que el dios de la película, le dice que el duende a la larga siempre quería como encontrar lo que había al final del arco iris.
Y era un comercial gringo. Pero lo único que había al final del arcoíris eran sucaritas. Era un cereal, eran cornflakes. Le decía como, vale la pena matarse tanto para el final, para el cornflakes, y no disfrutar el día a día, porque a la larga te acordás que lo único que quería era adelantar su vida, po. El tipo con el control remoto. Que pasara rapidito. Que pasara rapidito porque no estaba disfrutando el momento, ¿cachai? Y eso fue, yo siento, en cierta forma algo que nos pasaba en Chile, que empezaba el lunes, bueno, y lo vemos todavía en redes sociales, llega el lunes como, que llega luego el viernes, y que no llega nunca el lunes, y porque a la larga la gente hoy en día está disfrutando solamente los fines de semana, y es terrible. Eso fue una de las razones por las que quisimos comprarnos un auto, porque de repente el lunes o el martes queríamos ir a ver una película, hacer algo distinto, y volver en micro en Santiago era peligrosísimo. Y era para retroalimentar a este niño que quería disfrutar el día a día. Porque a la larga por eso sentimos que el tiempo pasa muy rápido. No es porque el tiempo esté pasando más rápido, sino porque nosotros mismos, al crecer, estamos acelerando ese tiempo. Tratamos de evitar la semana. Entonces, chicos, de verdad, disfruten el día a día. Yo ni iba a llorar. Estoy súper emocionado. Pero son las conclusiones que puedo sacar a lo largo de estos 10 capítulos, a lo largo de estos 30 años de vida que tengo. 31 minutos. Todo calza. Son las cosas que he ido aprendiendo. Entonces, de verdad, me hubiera encantado que alguien me las dijera, pero si alguien me lo hubiera dicho, tal vez no lo hubiese creído. Siempre a la larga, lo importante es recorrerlo uno mismo y darse cuenta de las mismas cosas que son importantes para ti, porque no todas las personas más encima somos iguales. No todos vivimos lo mismo, pues, Johnny. Exactamente, pero no todo lo que para nosotros puede ser importante, para otras personas lo es. ¿Cachai? Por ejemplo, hay mucha gente que si supiera, por ejemplo, ahora que estamos viviendo en una pieza de 3x3, es como vivir casi como indigente en Chile. Claro, sí. ¿Cachai? Y créanos que estamos mucho mejor que los haitianos en Santiago. No. Muchísimo mejor. O sea, tenemos nuestra ducha, tenemos un baño tecnológico con la taza calentita. Me encanta cada vez que voy al baño y me siento y está calentito. Eso de verdad que es impagable. Lo estoy pagando, pero es impagable. Sí. La experiencia. Sí, y ciertas tecnologías que tiene Japón que Chile no tiene. Pero eso es para otro capítulo. Por ejemplo, espérate, yendo para allá, como que me acabo de acordar de algo. Siento que igual vinimos nosotros dos a cumplir un sueño de niño para acá. Porque idolatrábamos Japón. Nos encantaba Japón, nos encantaba su cultura, nos encantaba como todo lo que ellos nos transmitían hacia nosotros. Y ahora quisimos venir a vivirlo. Entonces ahora mucha gente me pregunta como, ya, ¿y están trabajando? ¿Y qué están trabajando? ¿Y cuánto están ganando? ¿Y dónde están viviendo? ¿Están viviendo solos? ¿O se van a ir de esa casa? Loco, yo no vine aquí a cumplir metas de adulto. Exacto. Yo vine aquí a satisfacer a mi niña interior, y cuando llegue el momento de trabajar como adulto, porque soy un adulto y necesito pagar cuentas, necesito pagar el arriendo aquí, necesito pagar la luz y el agua y todo lo que consumo. Ese adulto va a tener que trabajar y se va a tener que poner las pilas, pero por mientras soy la niña Francisca que quiere disfrutar este momento. Y que se sacó la mugre el año pasado. Y que me saqué la mugre como adulto trabajando. Para poder estar aquí, por lo menos darme 1 o 2 meses tranquila de hacer las cosas que quiero. Exactamente. Bueno, yo de hecho también vine a Japón a ver a todas las bandas que siempre he querido ver que nunca van a ir a Chile. Todas las bandas que escuchamos cuando éramos chicos, adolescentes. A mí, por ejemplo, y yo lo comenté creo que lo comenté en el capítulo de la música, a mí me marcó mucho el soundtrack de Samurai X, de Rurouni Kenshin. Y a mí por eso me encanta CM Shade, que es una banda japonesa que se separaron hace como muchos años. Pero volvieron a estar y ahora están muy viejitos y creo que no están dando conciertos, pero si llegan a dar un concierto y yo puedo estar aquí, yo voy a ser la primera en comprarme una entrada. Sí, pues. Porque la Francisca de esa época me lo va a agradecer. Sí, todo el rato. Y se lo va a llorar todo. ¿Vamos a llorar? No, yo de hecho ayer estaba escuchando a Yumi Hamasaki. Y estaba llorando. Que te voy a punto de ponerme a llorar porque la voy a ir a ver. Voy al concierto de 30 aniversario. Y ella se está quedando sorda. Ya perdió un oído, se está quedando sorda del otro. Y yo la escuché durante toda mi adolescencia. Yo la amaba, yo estaba enamorado de Yumi Hamasaki. Entonces ir a verla para mí va a ser como cumplir un sueño así. Hasta la mamá del Johnny la conoce, po. Cuático. Yo creo que toda mi familia la conoce porque ves que llegaban a la casa y yo estaba viendo a Yumi Hamasaki. Así mi mamá decía como, mira, muéstrale los conciertos de la niña de los vestidos. ¿Cachai? Y claro, porque la mina hace un show digno del Circo du Soleil casi. Sí. Entonces, claro, la entrada me salió carísima, pero es un show que nunca podrías haber asistido si no venías a Japón. Exactamente, porque Ayumi Hamasaki tiene un cuerpo por ejemplo, de músicos. Solamente tiene, creo que como 12 músicos. Aparte tiene un cuerpo de baile, gente que hace show. De verdad es como llevar el Circo du Soleil a Chile para hacer una función. Ni llorando lo iban a hacer, ¿cachai? No, para nada.
De hecho, el concierto al que voy es en un estadio. O sea, imagínense la envergadura del escenario. No, va a ser increíble. Yo me lo voy a llorar entero, de verdad. Así que... Y más encima es mi primer concierto en Japón. Así que faltan como 2-3 semanas. Son los primeros días de abril. Así Yo todavía estoy buscando mis bandas ahí que saquen algún concierto. No, eso va a ser como completamente llevar a nuestro niño interior. Y yo siento, ya como para ir cerrando un poco el tema de hoy día, porque ya nos hemos extendido un poco, pero está bien, es nuestro final de temporada, así que hay que darle con bombo y platillo. Yo siento personalmente que no nos pueden recriminar, por así decirlo, el hecho de que estemos como haciendo estas cosas de niño, si somos lo suficientemente adultos y responsables para hacernos cargos de nosotros mismos. ¿Cachai? Yo veo, por ejemplo, muchas veces en las Anime Expo ven a estos adultos como cosplayando y veo adultos viejos ya que dicen como, oh, maduren, gente, así como, loco, ¿qué les pasa? Así, ellos trabajan, ellos se pagan su gusto, no molestan a nadie, probablemente son la gente más tranquila que existe, porque de verdad los otaku yo creo que de verdad son la gente como, no sé si en todos los aspectos, pero no son cabros que andan tomando en la calle, tirando botella a los autos, son gente que de hecho se queda en su casa viendo tele, la gran mayoría, apestando un poco, báñense chiquillos, pero son gente tranquila y de verdad como que a mí siempre me ha dado pena un poco eso de tener que cumplir como las expectativas sociales en el hecho de tener que crecer. Y que lo comenté en un momento que yo vendí mis juguetes porque sentía en algún momento que estaba bien crecer, porque mis papás me decían como, ya, ahora tienes como que comprarte juguetes de grande, y quería comprarme una consola. Y porque sentía que esa era como la siguiente generación como del juego para un niño. Pero sin embargo, después descubrimos que estaban las maquetas para armar, los Gunpla, los juguetes así como premium de Dragon Ball Z y un montón de juguetes que de verdad no son para niños porque un niño jamás los va a poder pagar si no trabaja y un papá no le va a regalar eso a su hijo. Muy cierto. Entonces, de verdad, y más encima hay una industria en la que si yo hubiese sabido que existía tal vez desde chico hubiera, no sé, me hubiese metido a estudiar en vez de diseño industrial para hacer juguetes. ¿Cachai? Y me hubiera venido tal vez al extranjero y ahora estaría trabajando en una empresa que hace juguetes, por decirte. No es como que no lo pude hacer ahora, quizás si me quisiera capacitar, pero por lo menos pude como completar una de las ramas que siempre me gustó, que fue la animación y al cine. Entonces me dedico como al mundo audiovisual, siendo diseñador gráfico, y me siento muy satisfecho con lo que hago en ese sentido. Así que eso, ¿cachai? O sea, no se necesita ser del todo un adulto, ni tampoco se puede ser del todo un niño. Por ejemplo, Dena, la empresa donde tú hiciste tu práctica, toda la gente que estaba ahí ganaba muy buenos sueldos. Sí. La gran mayoría tenían familia. Y sin embargo eran todos unos niños de corazón. Muy niños. No sé si podías hablar tú un poquito de eso. Dena es una empresa japonesa que tenía una sede en Chile, que se dedicaban a hacer videojuegos para celulares. Pero lamentablemente tuvieron que cerrar por problemas económicos y que sí, toda esa gente que trabajaba ahí era talentosísima, adultos talentosísimos, no solamente ilustradores, sino que también habían programadores, diseñadores, game designers, había mucha gente muy talentosa y de hecho hace poco varios se ganaron premios en BAO. Sí. Parece que alguien chileno participó en BAO. Uno de los chilenos de Dena participó en BAO y se llevaron el premio y estaban súper contentos. Entonces esa gente no dejó de ser niño, pero aún así son adultos funcionales que llegaron súper lejos. O sea, ¿para qué más hablar de los directores de Pixar? ¿Tú crees que el loco que escribió Toy Story dejó morir a su niño interior para hacer esa historia? Jamás. O sea, jamás, pues, ¿cachai? De hecho... ¿O se inspiró en algún niño? No, si él es un niño... ¿Seguro? Todo completo, sí. Cuando fueron a inaugurar el primer parque de Disney de Pixar, él fue el primero que fue a probar todo y estaba vuelto loco porque él no participó directamente en la creación de las cosas, pues. Pero se da cuenta así como, oh, mira, ahí está mi personaje, y se subía a los juegos, estaba como un cabro chico, así. Y eso es genial, po. O sea, que el hecho de que mantengas tu corazón de niño no impide que puedas ser un adulto funcional y ser profesional más encima para tu trabajo. Sí, así es. Que eso es algo que yo también, por ejemplo, trato de inculcarme a mí mismo, ¿cachai? De la prolijidad, de contestar bien, de ser un buen trabajador, ¿cachai? De ser responder claro, a tiempo. De ser claro y por conciso eso con las no cosas que hemos fallado en el podcast. Lo hemos subido más tarde, pero no hemos fallado en entregarlo. Exactamente, porque tenemos que tratar, ¿cachai? De ser estos niños que de verdad esto
Este podcast se ha hecho absolutamente con el corazón de niño, así, pero expuesto para ustedes, chicos. Sí. Así que, y de verdad, a la gente que le dimos los agradecimientos al principio del capítulo es porque de verdad ellos también nos han expuesto su corazón de niño, nos han contado su experiencia. Algunos no necesariamente han escrito en YouTube ni nada, pero por ejemplo nos han escrito por interno, así que los invitamos de verdad a dejarnos sus comentarios en YouTube o en iVoox si quieren. Están todos invitados a compartir en este último capítulo. Pero eso, chicos, yo creo que en el momento en que se entiende que no es necesario dejar morir al corazón de niño, pero sí es necesario ser responsable y estar preparado para la vida, se va a estar literalmente preparado para la vida. Porque si mantienes tu corazón de niño, vas a estar dispuesto a adaptarte. Que esa es una de las cosas que, por ejemplo, los adultos de esta generación, dígase nuestros padres o nuestros abuelos incluso, están muy poco abiertos al cambio. Eso es cierto. Y a ellos les está doliendo o incluso están súper confundidos con todas las cosas que están pasando actualmente con el tema del feminismo, con la apertura de la sexualidad adolescente o incluso con los mismos adultos. Un día te acordás que fuimos a un parque y nos topamos con dos adultos que les había tomado años, ¿cachai? Admitir su homosexualidad porque no estaba el ambiente para poder hacerlo. Pero sin embargo ahora eran adultos funcionales y felices. Y así han cambiado las cosas. Y si uno conserva ese corazón de niño, se entiende que, por ejemplo, todos son personas, que todos son amigos, que todos quieren jugar, por así decirlo, están mucho más abiertos a ese tipo de cosas. Recuerdo un par de campañas también muy bonitas que siempre hacen con niños. Por ejemplo, no sé si has visto que a unos niños les van a hacer una prueba y les dejan comida y a uno le dejan el plato vacío y al otro el plato lleno y el niño comparte, ¿cachai? Sin importar quién esté al lado, porque sabe que es lo correcto, ¿cachai? Y muchas veces perdemos esos valores que de verdad son tan importantes, como el saber qué es hacer lo correcto, porque cuando somos adultos de repente por miedo dejamos de hacer cosas, por miedo social. Sí, dejamos de hacer lo correcto. Dejamos de hacer lo correcto y eso está súper, súper mal. Así que de verdad yo siento que de hecho si el mundo lo gobernaran los niños estaríamos mucho mejor. Porque los niños, ¿cachai? No podrían concebir que, por ejemplo, un adulto tenga que vivir con esa miseria de plata para poder comprarse sus remedios, que no tenga salud asegurada, por ejemplo. Un niño, ¿cachai? No se daría vuelta en la burocracia. Sencillamente pondría su corazón a trabajar en ello y lo solucionaría. El Johnny de verdad a llorar. Qué mala. Pero eso es lo que yo siempre trato de hacer, ¿cachai? Como un niño adulto, por así decirlo. Y muchas veces, por ejemplo, mis mismos papás me dicen así como que se sorprenden de que yo todavía como que sea una buena persona con los tiempos que corren hoy en día, sobre todo en Chile. Y es como, ¿por qué no habría de serlo? O sea, mi niño interior me llama, me lo hace. Tan bueno que es el Johnny. ¿Cachai? Bueno, ya. Y por eso también soy pésimo mentiroso, porque nunca aprendí a mentir. El Johnny miente súper mal. No, yo soy pésimo, me pillan el tiro, por eso prefiero no mentir, ¿cachai? Digo la verdad nomás, de punto, así. Así que eso. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. De verdad lo hicimos de corazón. El podcast completo, de verdad lo hicimos de corazón. Ya tenemos todos los capítulos pauteados para la segunda temporada, así que de verdad no se la pierdan. Se va a venir muy prontito, antes de lo que ustedes se creen. Quédense muy atentos a YouTube, que a la larga esta pausa de temporadas es para eso, porque vamos a empezar a subir muchos más videos a YouTube. A nuestras redes sociales también, sobre todo a Instagram. Exacto, se vienen las clases de japonés. Por fin. Ahora voy a tener como un poquito más de tiempo para poder hacerlo. Y se vienen muchos más videoblogs, sobre todo tutoriales, porque yo sé que su niño interior también quiere venir de vacaciones probablemente a Japón. Y es muy bueno tener tips, sobre todo en español, de varias cosas, cómo ahorrar sobre todo, porque Japón es relativamente un país caro. Entonces si puedes ahorrar en ciertas cosas y dejar plata para todas las figuritas que te quieres comprar, awesome. Así que eso, chicos, los esperamos muy prontito. Si mal no recuerdo, creo que el 22 de abril. Sí, creo que sí. A ver, déjame revisar el calendario. Sí, efectivamente, el 22 de abril vuelve ¿Por qué crecí tan rápido? En su segunda temporada. Va a estar muy especial esta temporada. Nuestra presentadora oficial esta vez va a ser Fusilactic. Sí. Así que eso, chicos. El perrito Bochito también estará presente, obviamente, con unas nuevas palabras y discurso para ustedes, para ablandarles el corazón antes de comenzar cada capítulo. Pero de verdad, darles las gracias a todos los que nos escucharon.
No esperábamos, yo creo, la verdad, tanto feedback ni tanta gente que nos escuchara. Así que eso, ¿algo que agregar, Fusi, antes de que nos vayamos? Síganos en YouTube, síganos en nuestras redes sociales, no olviden darle un me gusta, compártanlo con sus familias y nos vemos en una próxima temporada. Chan, chan, chan. Corta y precisa. Así es, así tiene que ser. Adiós, chicos. Los dejamos con el Adiós. perrito Mochito. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes.